Ahora con la entrevista central de este programa Despierta RD. Fue juez titular del Tribunal Superior Electoral, fue fiscal del Distrito Nacional, ha ocupado otras posiciones de jerarquía en el Estado Dominicano, ahora es miembro del Partido Fuerza del Pueblo. Está con nosotros José Manuel Hernández Peguero en esta hora de la mañana. Bienvenido, doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bonita corbata. No se lo puedo... Está roja, No, a usted que le queda bien. Está roja, doctor, está roja. Sí. Muy roja. Nosotros, los de la Fuerza del Pueblo, tenemos muy presente Verde y rojo. la diversidad de colores, Eso es para interesante. poderlo aglutinar. Por ahí los homosexuales entran entonces, porque hay diversidad de Nosotros colores. lo respetamos y estamos muy de acuerdo con lo que el Papa dijo ayer. Muy bien. Eso está muy bien. Perfecto. Mire, nosotros queremos hablar con usted del tema que está en el tapete en este momento de la palestra, y es el hecho del denominado y muy mencionado fideicomiso público, el contrato que está haciendo el Estado con la fiduciaria Banreservas para que a través de 5 figuras se pueda manejar la planta termoeléctrica de Punta Catalina, que le ha costado al Estado Dominicano más de 2.000 millones de dólares y que ahora se debate en quién va a manejarla. Una empresa que, dicho sea de paso, genera una cantidad impresionante de recursos en su etapa inicial, porque está recién iniciando. Y esta semana, hoy mismo, jueves 27 de enero, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, menciona de que se va a anunciar una ley para regular el fideicomiso. Y aquí en esta semana hemos tenido, hoy es jueves, aquí estuvo Bautista Roa Gómez, que dice que está en el marco de la ley, estuvo Potentini, Trajano, que decía que no, que había un proyecto, pero dicen que fue también el gobierno del 2011 de Leonel que se introdujo un proyecto similar que tiene que ver con el fideicomiso. Queremos que usted nos desmenuce esto y hago el contexto para la gente que no conoce todos los detalles. Parece ser que el gobierno esconde algo. Ajá. Y esto lo digo con mucho dolor porque conozco al consultor jurídico. En junio del año pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, sometió a la consideración del Senado de la República un proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado de la República el 28 de septiembre del año pasado y sometido por el Senado a la Cámara de Diputados para su discusión posteriormente. Ese es el proyecto de ley que crea, establece el fideicomiso público, pero más que todo regula el patrimonio público. Es algo que faltaba en República Dominicana. Este proyecto dista mucho del contrato sometido de Punta Catalina por el presidente al Congreso. ¿Qué pasó con ese proyecto que fue sometido en septiembre del año pasado? ¿Septiembre? En junio. Junio del año pasado. Aprobado en septiembre en Senado. En el Senado. Y remitido a la Cámara de Diputados, emitida la opinión por la Comisión de Haciendas, tuvo 2 vistas. Una el 4 de enero y otra el 11 de enero por la Cámara de Diputados. Del año pasado. No, de este año. Pero es que estamos en ya el mismo día en que se a principios el mismo día que se aprueban los contratos de fideicomiso de Punta Catalina y de Bahía de las Águilas, de Pedernales, se conoció previo este proyecto y fue aplazado porque el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emitió un informe contrario a lo aprobado en el Senado y por eso fue aplazado. El problema está en que la contradicción entre lo que propuso el presidente de la República en su proyecto de ley y en lo que establece en el contrato de Punta Catalina debe llamarnos la atención. ¿Por qué abandona el señor presidente este proyecto? Sí, la creación en representación del Estado de una entidad que se llama Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos y la sustituye por una comisión técnica
en el contrato de Punta Catalina para representar al Estado Dominicano. Es evidente de que algo ha ocurrido. Y entonces nosotros llamamos la atención en el sentido de que la seguridad jurídica y la transparencia han sido abandonados por este gobierno. Y eso me mueve a nosotros a mucha duda. Y creemos, ante todo, que lo acontecido el día 11 de enero, recién menos de 2 semanas, debemos criticarlo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible que se aprueben 2 contratos de tal magnitud, de tal importancia para el país, como los fideicomisos de Punta Catalina y de Bahía de las Águilas, es decir, de Pedernales, sin un marco regulatorio de los fideicomisos públicos, pero que ese mismo día es aplazado por los diputados la discusión, la aprobación de este proyecto de ley, que es del Poder Ejecutivo, que viene aprobado por el Senado y que viene a regular, a establecer un marco legal del fideicomiso público? Déjeme ver si yo lo estoy entendiendo. El proceso del proyecto empieza el año pasado, en junio del año pasado, en septiembre se discute ya en el Senado, de la Cámara de Diputados al Senado. Es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, pero se detiene en este año justamente cuando está discutiéndose la ley o el proyecto para el fideicomiso. Cierto. ¿Por qué? Porque este proyecto regularía lo que está pasando en ese acuerdo del fideicomiso. Totalmente. ¿Le tumbaría alguno de los artículos? Totalmente no, y es contradictorio. Sí, en esta ley, en este proyecto de ley, el presidente de la República quiso plasmar una serie de regulaciones para los fideicomisos públicos que tú no lo vas a encontrar ni en de Pedernales ni tampoco en de Punta Catalina. ¿Pero ese proyecto perime ahora? No, fue conocido, sí. Tiene que tener dos legislaturas. Son 2 legislaturas. Sí, pero fue ingresado ¿cuándo? En junio. Había perimido una legislatura. No, en junio no. En septiembre. Ok. Sí, es decir, la carta en octubre. La carta del presidente del Senado al presidente de la Cámara de Diputados es del 4 de octubre. Ok. Necesita pasar dos sí, exacto, por eso Entonces, ahí fue aprobado también el proyecto de fideicomiso de Pedernales. De Pedernales, que todavía... Hay que revisarlo. Entonces. Lógico. Hay que revisarlo. Porque si ese de Punta Catalina tiene serios inconvenientes, sí, el de Pedernales hay que revisarlo también. Mira qué buen dato da usted, ¿eh? Cierto. ¿Y se aprobó el mismo día? Sí, el mismo día. Pero nadie ha hablado de ese. No. Es un tema que lo mencionó Trajano Potentini aquí, de ese proyecto que venía cursando, pero que se había quedado fuera precisamente por situaciones similares, de que tal vez es contraproducente, es contrario a los intereses de lo que establece la ley de fideicomiso. Se quiere desmitificar. Es el término que desmitificar. Desmitificar. Sí. El hecho de que un fideicomiso, específicamente de Punta Catalina, no va a privatizar. Y eso no es así. Si bien es cierto que en principio el espíritu de la ley, del contrato de las partes, es otorgar por un tiempo determinado para que sea retornado a los 30 años, no menos cierto es que deja abierta la posibilidad de que existan otros fideicomitantes y que estos puedan aportar y a su vez participar como accionistas de ese fideicomiso. Doctor. Pero más aún, sí, termino ahora la idea. Imagínense que este proyecto, Punta Catalina, requiera $100 millones. Otorga en garantía prendaria e inmobiliaria los bienes de Punta Catalina, porque está facultado para eso. En caso de que no pague a sus acreedores, ellos pueden ejecutar, tienen libertad para eso, y el bien dado en fideicomiso puede extinguirse. Entonces, no nos digan a nosotros tan fácil y tan sencillo como que va a retornar. Bueno, retornará a los 30 años algo que nos sirve en primer lugar, porque ustedes todos saben que la tendencia del mercado energético es hacer cada vez más limpio su fuente. Doctor, pero hay 2 posiciones que en el día de ayer fueron externadas. La primera es que la Iglesia Católica ya entra al debate y está pidiendo que se unifiquen los criterios de los mejores abogados y los mejores economistas
O sea, que los que vieron ese contrato y lo hicieron no saben nada de eso entonces. Entonces, los partidos políticos han pedido, incluyendo la Fuerza del Pueblo, que se vaya a vistas públicas sobre este contrato que está en el Senado de la República y se va a conocer ya en la primera legislatura del año que comienza el 27 de febrero. ¿Usted qué plantea como conocedor del derecho para que esto pueda salir bien? Mira, ¿qué plantea? La posición que se han externado por los partidos y conocedores es sin tomar en cuenta esta iniciativa legislativa del señor presidente de la República, que pretende regular el patrimonio público y de manera muy específica ese vehículo de inversión que es el fideicomiso público. Más aún, la creación de un órgano que va a representar al Estado dominicano, si va a defender los intereses patrimoniales en los fideicomisos públicos que se han celebrado y que se celebren a partir de la ley. Sí. Eso impone de manera obligatoria que estos contratos sean retirados del Congreso. Hasta que ser se- analizado. Hasta tanto se apruebe la ley. presidente, Doctor, No, pero y- ahí y- hay una situación porque los diputados, que fue en la Cámara donde primero se conoció, de todos los partidos, participaron y votaron a favor de este proyecto. Dos no votaron de los ciento y tanto que participaron. 190. Exacto. Algunos, claro, votaron en contra, pero la mayoría Sí, sí. votó a favor sin importar el partido político a que perteneciera. ¿Qué pasó ahí? Y cómo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es la entidad por la que usted en alguna medida puede responder, pueden hacer eso y luego plantear de frente que se varíe un poco el proceso a través del conocimiento de la vista pública, que fue lo que se planteó antes de conocer esto, que se varíe un poco el proceso para que tenga el mejor de los resultados. Bueno, es contradictorio, la verdad, en el sentido de que ese mismo día también se conoce el proyecto de ley, es remitido por el Senado. Yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta, no dejarle solo a los diputados y los senadores todas estas cosas. Cuando existen mayoría legislativa, muchas veces las cosas pasan desapercibidas y se impone la mayoría, en este caso, del partido de gobierno, que es todavía peor. Lo que yo advierto, ante todo, es que el país demanda transparencia. Y eso lo dijo el expresidente Leonel Fernández. Pocos conocen lo que es el fideicomiso público. Y no toda la experiencia internacional es satisfactoria. Tenemos mucha corrupción en fideicomisos que... A través de los fideicomisos públicos. Sí, detectados en México. Bueno, el presidente de México ha retirado Y no una se gran supone- cantidad de esos sí, contratos. Y no se Cierto. supone que eso viene a ser de que un hálito de transparencia en los Bueno, procesos. yo- O sea, no es una parte de la vocación. En el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno no estaba contemplado eso. Claro, pero tengo Eso es nuevo. Sí. Sí, pero es que esa ley es del 2011. No, no, Del no me 2011 de refiero cuando, No, se Leonel, se la refiere a la ley de Punta- fideicomiso. a Aquella Punta iniciativa. Ah, lo de aquella Punta iniciativa. Catalina. Sí, pero no, porque lo de Punta Catalina es un proceso colateral al hecho de que ya había una base de un proyecto de ley de fideicomiso y eso, según lo que nos han dicho aquí otros invitados, viene del propio gobierno de Leonel Fernández del 2011. Pero eso no es discutible. Ok, la pregunta Lo entonces correcto sería- es eso, Claro. que exista un marco regulatorio, porque el fideicomiso no es malo, Pero ahí es que, Bomo, usted me está diciendo que internacionalmente no han sido satisfactorios. porque hay que tomar en cuenta algunos asuntos para garantizar la inaplicables. transparencia de las adquisiciones, por ejemplo. Sí. Después que tú apruebes el fideicomiso, ya la Cámara de Cuentas no puede entrar ahí. No puede auditar. No. en el, No, en ni el marco, contrataciones públicas no, tampoco. pero perdón, en el marco Ah. legal actual. En el marco legal, no, porque no existe. No existe una ley. En el O marco sea, de lo que se está partiendo proponiendo. de, la, Sí. de la ley de fideicomiso que se supone para el sector privado, Privado. fundamentalmente, partiendo de esa ley es que no hay marco regulatorio No que hay permita a marco la Cámara de regulatorio. Cuentas Por ingresar. eso, si existiese una ley que regule el fideicomiso público como el presidente actual de la República propuso, podemos introducir ahí que no tan solo la Cámara de Cuentas, sino que otros mecanismos de protección al patrimonio público puedan existir. Lo que nosotros no conocemos es que este gobierno venía con estos 20 y tantos fideicomisos ya constituidos, sin un marco regulatorio, en donde traspasa funciones y bienes estatales
a manos de terceros, sin ningún resguardo que nos permita como ciudadanos y como pueblo nosotros tener garantía de que se puedan... Una cosa para yo dejarlo en claro, porque aquí veo que el problema no es el fideicomiso per se. El problema está en que no hay un marco regulatorio, y es la pregunta, no hay un marco regulatorio actualizado, vigente, que maneje el fideicomiso público, porque el fideicomiso es de carácter originalmente privado. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que primero se haga el proyecto o que se promulgue una ley de fideicomiso donde figure legalmente el tema del fideicomiso público y que luego se procese el fideicomiso de Punta Catalina, o usted no está de acuerdo con el tema del fideicomiso público? Tal y como usted lo dice, estos fideicomisos públicos requieren de una ley, pero así lo pensó el presidente de la República cuando en junio del año pasado sometió a la consideración legislativa su proyecto de ley. Pero, ¿qué pasó? En ese proyecto de ley, en ese proyecto de ley hay un órgano que representa al Estado Dominicano instituido legalmente por funcionarios del gobierno, no como ocurre en Punta Catalina, donde tú le entregas a una comisión técnica todo lo que tiene que ver con el destino de esos bienes. Doctor. Entonces, es ahí donde está la contradicción que presenta el gobierno. Somete un proyecto de ley, pero luego somete a la consideración de los mismos legisladores contratos en donde varía totalmente. Doctor, yo no quiero que usted se vaya sin que usted nos explique en el país algo que ocurrió con un tema judicial también, en otro orden. Tú me permites, antes de salir de Punta Catalina, plantearle algo. Doctor, ayer sentado en esa misma silla, el ministro de Energía y Minas dijo que el dinero que genera Punta Catalina, en vez de utilizar para pagar la propia planta, sería utilizado para el mantenimiento y desarrollo de Punta Catalina. O sea, en vez de pagar la deuda contraída para la construcción, serviría para alimentar la propia planta. ¿La Fuerza del Pueblo ve eso correcto? No he leído esa parte. Lo que es cierto, hay un asunto. El vehículo, como le llaman, de inversión y de administración en estos tiempos que está utilizando el gobierno del fideicomiso, no es malo. Ahora bien, lo que se requiere es transparencia. Lo que se requiere es explicación al pueblo dominicano de que este bien que tanto nos costó y que fue pagado por el Estado dominicano completo va a ser bien administrado y que sus beneficios serán retornados al Estado dominicano. ¿Qué pasa? Aquí no estamos hablando de que eso va a costar dinero y mucho. Tú tienes una serie de costos. Por ejemplo, 5 millones de pesos mensuales a la fiduciaria, más unos porcentajes que tienen que ver, establece unas sanciones al fideicomitente, es decir, al Estado Dominicano, en caso de incumplimiento. Entonces, yo creo que, tal y como ha dicho el expresidente Leonel Fernández, esto necesita transparencia. Esto de poner en manos de personas que no son funcionarios públicos, es decir, prácticamente empresarios, el bien más preciado que ahora mismo tenemos, no tan solo por su cuantía económica, sino también por la importancia, porque es generación de electricidad. No puede ser tan fácil como levantar la mano como hicieron los diputados. Esto yo lo que sugiero es que sea retirado del Congreso, se apruebe el marco regulatorio tal y como el presidente, y luego entonces se someta a la consideración, es decir, bajo acorde a esta ley. ¿Hay prisa? Doctor. Hay prisa, o sea, eso puede esperar, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Hay prisa? No hay, creo que puede aguantarse unos meses. Lo digo que las promesas de campaña que están presionando lo que invirtieron tienen prisa. Sí, pero y el presidente tiene que cumplir. Pero eso no fue prometido en campaña. Ah, no. El fideicomiso público. No, él se refiere a los inversionistas. A los inversionistas de campaña. Porque para apoyar a Luis le pidieron sector eléctrico. Para nosotros manejarlo, hay que cumplir con eso. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, mientras tanto, eso es lo que, no se ve lo que ha quedado evidenciado es la contradicción del gobierno. Mire, doctor. Mientras por un lado una cosa, por otro lado otra. Y lo que va peor todavía, esto se quería mantener oculto. Mire, doctor, nos quedan 2 minutos. Chequélo ahí en el cronómetro de la pantalla para que usted nos diga
rápidamente como un entendido en la materia, ¿por qué el tribunal colegiado condena a 5 años a Víctor Díaz Rúa, absuelve a Conrado Pitaluga? Entonces, el Ministerio Público apela y está pidiendo que en vez de 5 sean 8. Sí, En vez de que Conrado sea absuelto, que sean 7. sí. ¿Cierto? Y deja fuera a Rondón. Y da fuera a Ortega, Rondón, que es el supuestamente Sí, pero Rondón el que trajo los cuartos, el sobornador. hizo el proceso supuestamente de soborno, supuestamente que yo no sé. La petición del Ministerio Público ante el Tribunal de Primera Instancia fue 10 años para Rondón. Le impusieron 8. Ajá. Pelear por 2, tal Sí, vez 2 añitos. sería Sí. innecesario. Yo creo que el Ministerio Público se ha concentrado en respaldar con su apelación Pero se lo puede que... cumplir con eso, Pero con lo que perdón, pide el Ministerio Público. en El juez puede el hacerlo. caso de Díaz Rúa, en el caso de Díaz Rúa fue 5 años la sentencia, ¿no? 5. Y están peleando por 2 años más, 8. Son 3 años, o sea, uno pudiera utilizar el mismo argumento y entender, Sí, pero pero hay 3 imputa- añitos, eso es lo mismo. Sí, pero hay imputaciones de otra naturaleza que no fueron tomadas en cuenta. Pero hay que presentar Lo cierto presupuesto es- nuevo pero, para ya eso. que estamos hablando de Nos queda un minuto, Punta doctor. Cana, Odebrecht. ¿Y Odebrecht dónde está? Eso es. 2.0. Eso ¿Dónde desapareció. está? Telecentro.